Hace unos años, cuando era adolescente, viví una experiencia que me dejó con un miedo arraigado en lo más profundo de mi ser. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos explorar un antiguo cementerio en las afueras de nuestro pueblo. Nunca habíamos sido supersticiosos, así que nos aventuramos con la curiosidad de adolescentes temerarios. El cementerio estaba envuelto en una atmósfera sombría, con tumbas cubiertas de musgo y cruces desgastadas por el tiempo. A pesar de la luz del sol, parecía que una oscuridad eterna se cernía sobre el lugar. Nos adentramos entre las lápidas, bromeando nerviosamente para ocultar nuestros propios temores. Pero pronto descubrimos que el silencio del lugar era más inquietante de lo que habíamos anticipado. Fue entonces cuando llegamos a una tumba en particular. Era más antigua que las demás, con inscripciones apenas legibles y una sensación de abandono que parecía palpable. Mientras nos deteníamos frente a ella, comenzamos a escuchar golpes sordos desde su interior. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación jugándonos una mala pasada, pero los golpes se hicieron más fuertes y persistentes, como si algo estuviera tratando desesperadamente de escapar. Los escalofríos recorrieron mi espalda mientras mis amigos y yo intercambiábamos miradas nerviosas. Algunos de ellos sugirieron que nos fuéramos, que dejaríamos atrás ese lugar tenebroso y olvidaríamos lo que habíamos escuchado. Pero mi curiosidad pudo más que mi miedo, y me acerqué más a la tumba, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Entonces, sin previo aviso, la tapa de la tumba se movió ligeramente, como si algo estuviera tratando de emerger desde su interior. El terror se apoderó de nosotros y retrocedimos varios pasos, con los ojos fijos en la tumba mientras los golpes se intensificaban. Fue en ese momento cuando decidimos correr, abandonando el cementerio y prometiéndonos no volver nunca más. Pero la experiencia no terminó ahí. Durante las noches siguientes, los golpes resonaban en mis sueños, persiguiéndome incluso en la oscuridad de mi habitación. Me obsesioné con la tumba y sus misterios, preguntándome qué podría haber causado esos ruidos inexplicables. Finalmente, decidí investigar más a fondo. Busqué en los archivos locales y descubrí que la tumba pertenecía a un hombre que había sido enterrado vivo por error hace más de 100 años. Según los informes, había golpeado desesperadamente la tapa de su ataúd, pero nadie lo había escuchado a tiempo. Desde entonces, se rumoreaba que su espíritu atormentado aún buscaba liberarse de su prisión de madera. Esta revelación solo alimentó mis pesadillas y mi fascinación por lo sobrenatural. Aunque nunca volví al cementerio, la historia de la tumba con los golpes desde dentro quedó grabada en mi memoria para siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente y que el miedo acecha en los lugares más inesperados. Trabajo como enterrador en un pequeño cementerio en las afueras de un pueblo tranquilo. Solía ser un trabajo rutinario, hasta que presencié algo que me hizo temer por mi vida. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual para asegurarme de que todo estuviera en orden, noté algo extraño en la sección más alejada del cementerio. Luces parpadeantes danzaban entre las lápidas y voces apenas audibles se filtraban a través del aire nocturno. Al principio, pensé que tal vez eran visitantes que se habían quedado demasiado tiempo, pero algo en mi instinto me decía que algo no estaba bien. Me acerqué sigilosamente, tratando de no hacer ruido, y lo que vi me heló la sangre. Un grupo de hombres estaba cavando frenéticamente en el suelo, mientras otros miraban nerviosamente a su alrededor. No llevaban uniformes de trabajadores del cementerio, y sus rostros estaban envueltos en sombras, pero estaba claro que no estaban haciendo nada bueno. Me quedé paralizado por el miedo, sin saber qué hacer. Sabía que debía informar a las autoridades, pero el temor a represalias me mantenía en silencio. ¿Qué pasaría si descubrían que yo los había visto? ¿Podrían hacerme daño a mí o a mi familia? Decidí mantenerme oculto y observar desde la distancia, esperando encontrar una oportunidad para escapar y denunciar lo que estaba sucediendo. Pero mientras los hombres terminaban de cavar y arrojaban algo al agujero, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Eran cuerpos humanos lo que estaban enterrando clandestinamente en ese lugar sagrado? Después de que los hombres se marcharon, me acerqué con cautela al lugar donde habían estado trabajando. La tierra estaba fresca y revuelta, y un olor nauseabundo llenaba el aire.
Temblando de miedo, comencé a excavar con mis propias manos, rezando para que mis sospechas fueran infundadas. Lo que encontré en ese agujero heló mi corazón. No eran uno, ni dos, sino varios cuerpos que habían sido arrojados sin piedad a su tumba final. Sentí náuseas y horror mientras me enfrentaba a la realidad de lo que acababa de presenciar. Estaba claro que estos hombres estaban llevando a cabo algún tipo de actividad ilegal y mi silencio los estaba ayudando a continuar impunes. El miedo me paralizaba, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Reuní todas mis fuerzas y corrí hacia el pueblo, donde informé a las autoridades sobre lo que había visto esa noche en el cementerio. Me sentí aliviado al compartir mi carga, pero el temor a las represalias aún me persigue en mis pesadillas. Desde entonces, he vivido con el miedo constante de que esos hombres regresen para silenciarme, pero también con la esperanza de que mi valentía haya impedido que sigan profanando el descanso eterno de los muertos. El cementerio ya no es solo un lugar de paz y tranquilidad para mí, sino también un recordatorio constante de los horrores que el hombre es capaz de cometer en la oscuridad de la noche. Sucedió hace unos años, durante una noche fría de otoño, en el cementerio que se encuentra al pie de la montaña en las afueras de mi ciudad. Como solía hacerlo ocasionalmente, decidí dar un paseo nocturno para despejar mi mente. A medida que me acercaba al cementerio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una presencia invisible estuviera observándome desde las sombras. Sin embargo, no le di mucha importancia y continué mi camino. Cuando llegué al cementerio, la luna brillaba en lo alto, iluminando las lápidas y creando una atmósfera inquietante. Me adentré entre las tumbas, sintiendo la crujiente hierba bajo mis pies y el susurro del viento entre los árboles cercanos. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo para mi gusto. De repente, noté algo moverse en la oscuridad. Una figura borrosa se movía entre las lápidas, apareciendo y desapareciendo como una sombra fugaz. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba con incredulidad. ¿Era un fantasma lo que estaba viendo? Decidí acercarme, impulsado por la curiosidad y el temor que me embargaba. Cada paso que daba resonaba en la quietud de la noche y podía sentir el peso del miedo en el aire. La figura fantasmal se detuvo de repente, como si hubiera sentido mi presencia, y luego comenzó a alejarse, moviéndose hacia la base de la montaña que se alzaba imponente en el horizonte. Sin pensarlo dos veces, comencé a seguir al fantasma, con la esperanza de obtener respuestas sobre su naturaleza y su propósito. La luna arrojaba su débil luz sobre el camino rocoso que ascendía la montaña, y podía ver la figura fantasmal moviéndose ágilmente hacia lo alto. Mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos estaban viendo, pero el miedo me mantenía en movimiento. A medida que ascendíamos, el aire se volvió más frío y espeso, y un sentido de opresión se apoderó de mí. El fantasma parecía guiarme hacia algún destino desconocido, y yo lo seguía como si estuviera bajo un hechizo. ¿Qué encontraría en la cima de la montaña? ¿Por qué el fantasma me había elegido como su compañero de viaje? Finalmente, llegamos a un claro en la cima de la montaña, donde una antigua ruina se alzaba en silencio contra el cielo estrellado. El fantasma se detuvo frente a la estructura en ruinas y giró para mirarme con ojos vacíos y penetrantes. Por un momento, todo fue silencio, y luego, sin previo aviso, el fantasma desapareció en la oscuridad, dejándome solo en la cima de la montaña. Me quedé paralizado por el miedo y la confusión, sin saber qué hacer a continuación. ¿Había sido todo un sueño? ¿O había realmente encontrado un fantasma en el cementerio junto a la montaña? Aún hoy, no tengo respuestas, pero una cosa es segura, esa noche cambió mi percepción de la realidad para siempre. Vivía en un pequeño pueblo donde pasé mi infancia. En las afueras de este pueblo se encontraba un antiguo cementerio, un lugar tranquilo durante el día pero que adquiría una atmósfera inquietante cuando caía la noche. La historia que te voy a relatar no es solo una leyenda urbana, sino algo que presencié con mis propios ojos. En aquel cementerio, los cuerpos desaparecían de sus tumbas sin dejar rastro alguno, sin que ninguna mano humana pareciera haber intervenido. Todo comenzó un día cuando algunos de los residentes del pueblo descubrieron que las tumbas de sus seres queridos estaban vacías.
No había señales de disturbios en el suelo, ni huellas, ni signos de que alguien hubiera forzado la entrada de las sepulturas. Simplemente, los cuerpos habían desaparecido, como si se los hubiera llevado la misma oscuridad de la noche. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo, sembrando el miedo y la confusión entre sus habitantes. Al principio, muchos pensaron que se trataba de algún acto vandálico perpetrado por jóvenes irresponsables, pero pronto quedó claro que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en el cementerio. Las autoridades locales iniciaron una investigación, pero no encontraron ninguna pista que pudiera explicar las misteriosas desapariciones. Los residentes del pueblo comenzaron a evitar el cementerio por completo, temerosos de convertirse en las próximas víctimas de lo que sea que acechaba entre las sombras de la noche. Yo, sin embargo, siempre he sido una persona curiosa por naturaleza, y la idea de un misterio sin resolver me obsesionaba. Decidí investigar por mi cuenta, esperando encontrar alguna pista que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo en el cementerio. Una noche, mientras todos dormían, me dirigí al cementerio, armado con una linterna y un corazón lleno de valentía fingida. La oscuridad me envolvía mientras caminaba entre las tumbas, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, apenas visible entre las sombras, se movía entre las lápidas con una gracia sobrenatural. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba con incredulidad. ¿Qué era eso? ¿Un fantasma, un ser de la oscuridad, o algo aún más aterrador? Decidí seguir a la figura, manteniéndome oculto entre los árboles para no ser descubierto. Me llevó a una parte del cementerio que rara vez visitaba, donde una antigua cripta se alzaba ominosamente contra el cielo estrellado. La figura desapareció dentro de la cripta y sin pensarlo dos veces, me acerqué sigilosamente para investigar. El aire dentro de la cripta era espeso y frío, y podía sentir una presencia oscura acechando en las sombras. Fue entonces cuando lo vi. En el interior de la cripta, rodeado por un halo de oscuridad, había una figura encapuchada que rápidamente pareció hundirse en la tierra sin duda alguna. Era él quien estaba detrás de las desapariciones de los cuerpos del cementerio. El miedo me paralizaba, pero sabía que tenía que alejarme de ese lugar. Salí corriendo de la cripta y alerté a los encargados del cementerio, quienes decidieron no creerme en absoluto, incluso parecían sospechar de mí. Ya que no tenía pruebas, tuve que irme del lugar, pero estaba seguro de lo que había visto, ese recuerdo no quería abandonar mi mente. Tengo planeado regresar a ese lugar para seguir investigando esa cripta. Recuerdo claramente el día en que la tragedia golpeó a nuestro pequeño pueblo costero. Un tsunami arrasó nuestras costas, dejando devastación a su paso. Entre los lugares afectados estaba el antiguo cementerio que se encontraba cerca de la playa. La inundación lo dejó completamente destruido, con tumbas arrancadas de cuajo y lápidas dispersas por todas partes. Tras la devastación, el cementerio se convirtió en un lugar fantasmagórico, donde sucesos extraños parecían ser moneda corriente. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los relatos escalofriantes de quienes se aventuraban a pasar cerca del lugar. Cuentan que, durante las noches de luna llena, se escuchan lamentos y susurros provenientes de entre las tumbas, como si las almas perdidas estuvieran tratando de comunicarse con los vivos. Algunos aseguran haber visto figuras fantasmales vagando entre los escombros del cementerio, con ojos vacíos que parecían buscar algo que ya habían perdido. Pero lo más aterrador de todos son los relatos de aquellos que han sido testigos de cómo las aguas del tsunami parecen cobrar vida en el cementerio. Dicen que, en las noches de tormenta, el agua se eleva de manera inexplicable, formando olas fantasmagóricas que se estrellan contra las lápidas y las cruces rotas. Una vez, decidí investigar por mí mismo. Atraído por la curiosidad y el miedo, me aventuré al cementerio una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía en torrentes, ocultando mi presencia y añadiendo un aura de misterio al lugar. A medida que me adentraba entre las ruinas del cementerio, una sensación de opresión se apoderaba de mí. El aire estaba cargado de electricidad y el sonido del viento parecía llevar susurros de ultratumba. Me detuve frente a una tumba destrozada y cerré los ojos, concentrándome en cualquier indicio de actividad paranormal. Fue entonces cuando lo vi.
Una figura pálida y etérea se materializó entre las sombras, con los brazos extendidos hacia el cielo. Su rostro estaba distorsionado por la pena y la angustia, y podía sentir su dolor irradiando en el aire a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba la figura fantasmal. ¿Era un espíritu en pena, atrapado entre este mundo y el siguiente por la furia del tsunami? ¿O era simplemente una ilusión creada por mi mente atormentada por el miedo? Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en un destello de luz, dejándome solo en la oscuridad del cementerio. Temblando de miedo, me di la vuelta y corrí hacia la seguridad de mi hogar, jurando nunca volver a ese lugar maldito. Desde entonces, evito pasar cerca del cementerio durante la noche, temeroso de lo que pueda encontrarme entre sus ruinas. Aunque muchos duden de la veracidad de los relatos sobre los sucesos extraños en el cementerio inundado, yo sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Y la certeza de que algo oscuro y siniestro habita en ese lugar sigue atormentándome en mis sueños más oscuros.